Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. La editorial de hoy, Perú, a las puertas del infierno. Finalmente, y luego de una larga y sabidamente inútil batalla por un puñado de votos y unos cuantos cruces de denuncias, ocurrió lo esperable. Pedro Castillo es el nuevo presidente de Perú. Su asunción fue lo más parecido a una mala comedia de enredos. Todo, desorganización, peleas internas, retraso, banderas manchadas, los posibles ministros que se enojaban y huían por las puertas de atrás, el vestuario, el discurso. La ceremonia que se convocó en el Teatro Nacional de Lima comenzó muchas horas más tarde, ante la presencia, eso sí, de la crema innata del socialismo del siglo XXI. La asunción de Castillo fue una muestra gratis de lo que será este oscuro e insólito gobierno. José Pedro Castillo Terronés nació en una zona rural muy pobre al norte de Perú. De religión católica, se distingue del modelo de la izquierda identitaria en el rechazo al aborto, al matrimonio homosexual y a la eutanasia, y a todas las consignas feministas sustentables e inclusivas. Pero esto no mosquea a sus aliados latinoamericanos, que ante todo son pragmáticos y amoldables. Lo que les importa siempre es que se llegue al poder como sea. A Castillo se lo ve bastante corto de formación, aunque estudió pedagogía y fue maestro por casi 30 años, con una muy intensa actividad, eso sí, en lo gremial, que lo terminó catapultando en las filas de Perú Libre, que es un partido comunista liderado por este personaje que hay que tener muy en cuenta, Vladimir Cerrón. Cerrón es exgobernador de la región de Junín y fue sentenciado por corrupción y abuso de poder. Cerrón es el artífice, es la cabeza pensante y es el jefe de Castillo. Y es quien manejó los hilos de la candidatura y quien manejará a futuro la presidencia de Perú, cueste lo que cueste. Cosa que quedó claro en la hecatombe de la Asunción y posteriormente en la caída de los mercados. En Latinoamérica se viene repitiendo la receta que ahora va a acontecer en Perú, o mejor dicho, el drama. El éxodo de millones y millones de venezolanos huidos de la miseria y la dictadura no parece ser suficiente para convencer al resto de los habitantes de la región de lo que significa el chavismo. En realidad, con renovados bríos, el azote bolivariano vuelve con fuerza en países que creyeron estar inmunizados. Toda la región ha escuchado sesudos analistas decir que su país no es como Venezuela y que el proceso chavista no tendría lugar aquí o allá. Sin embargo, esta semana, Perú sacó el boleto de primera clase hacia el comunismo más torticero. Pedro Castillo se autodenomina marxista-leninista, sí, y expuso diáfanamente en la campaña lo que va a hacer ahora que ha llegado al poder: nacionalizar la minería, el gas, el petróleo, la hidroenergía y las comunicaciones. Una reforma agraria que no puede faltar nunca, con la consabida expropiación de tierras y redistribución de las mismas, como a ellos les parece. La eliminación de la jubilación privada, la anulación de los contratos con empresas privadas que gestionan, bien puede ser aeropuertos, ferrocarriles, puertos o rutas. Y Castillo ha dicho públicamente que va a controlar y va a meter en un corset a la inversión privada y va a reducir las importaciones para que el 80% de las utilidades de las compañías extranjeras queden en manos del Estado. De manual, la propuesta de Castillo. Un tema fundamental para entender la catástrofe ideológica latinoamericana es separar los datos duros de lo que los políticos dicen. Pero sobre todo es entender que no es el afán de crecimiento, sino el resentimiento más profundo lo que prima en estas tierras. Desde 1993 a 2019 la economía peruana logró un crecimiento promedio anual de 4.8% y en los últimos 5 años se expandió a un promedio anual de 3.2%, de forma tal que, si bien Perú
ha presentado una muy importante tasa de crecimiento económico, siendo de los países de la zona y del mundo el que mayor dinamismo presentó económico. Castillo decía durante la campaña con estos números lo siguiente: actualmente vivimos en un sistema capitalista aparentemente renovado, en un neoliberalismo económico llamado economía social de mercado, impuesto desde el año 1993, y desde entonces ha ido en contra de los intereses de las grandes mayorías del país. Para cambiar esta triste realidad es necesario plantear ajustes en el campo económico, la mayoría de manera drástica. Sí, eso decía Castillo. Parece realismo mágico de la peor calidad. Las propuestas de Castillo copian la obsesión de la izquierda alineada con el Foro de San Pablo, que es la reivindicación del pasado terrorista y de sus miembros. El señor del sombrerito también se reconoce confeso enemigo de los Estados Unidos, obviamente, y del imperialismo, y considera que la libertad de prensa, para él, es que exista una prensa comprometida con la cohesión de su pueblo. Y como no podía faltar en la lista, apenas investido, Pedro Castillo anunció, como no, lo que les pasa a todos, una reforma constitucional. Pero que hay un problema. La Constitución vigente establece que se debe aprobar por mayoría absoluta toda enmienda y que luego se debe someter al referéndum. Esto es largo y engorroso y no son los tiempos que manejan los muchachos senderistas, que tienen que resolver todo muy rapidito en este mandato. Están apurados. A Hugo Chávez le pasó algo parecido respecto del proceso de reformas y la problemática que tiene esta gente, que es no tener una reelección ilimitada. Así que convocó un referéndum para que se decidiese si se convocaba la Asamblea Constituyente. El camino que va a iniciar Perú se ejecutó ya en Venezuela y se va a seguir expandiendo por el continente. Sube un chavista que encuentra obstáculos para su reelección infinita y comienza un coordinado sistema de manifestaciones populares que demonizan la Carta Magna y convierten al tema en una prioridad política. El resto de la estructura política no se atreve a cuestionar la necesidad de la reforma y voilà, el tema ya está instalado. Siguiendo los pasos del difunto en su primer momentum presidencial, Castillo va a buscar la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Si el desplome hacia el comunismo que está aconteciendo en Perú ya a esta altura resulta inexorable, es bueno tratar de entender cómo fue que Castillo se situó a la cabeza de las preferencias presidenciales. Logró imponerse en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori con una diferencia minúscula de un puñado de votos, aglutinando al voto rural. Pero antes de la primera vuelta, Castillo no superaba el 5% de intención de voto. Una sobreoferta de candidatos viables, sumado al rechazo al statu quo político, generaron un cóctel molotov que el chavismo supo aprovechar como nadie. El problema en Latinoamérica es que el chavismo no es el único problema. Curiosamente, Pedro Castillo, que se llenó la boca hablando de soberanía, recibió la banda presidencial vestido con un liquiliqui, que es un traje tradicional venezolano. Copiando otras simbologías de Chávez, se niega a gobernar desde la sede gubernamental porque le parece que eso es colonialismo y parece repetir una característica mayor, que es la satanización de la figura del empresario. Uno de los grandes problemas que se vieron en la organización de la Asunción fue la falta de ministros y las desavenencias en la asunción de otros. El problema es que Castillo no le alcanzaban los codos para borrar los cargos que había prometido con la mano, y todo el esfuerzo por tranquilizar a empresarios e inversores que se vio en la segunda vuelta se desintegró en 48 horas. Su principal asesor económico, Pedro Franque, se la pasó pregonando en campaña que su modelo no tenía nada que ver con la propuesta de Venezuela. Bueno, Franque era uno de los principales candidatos a ministro de Economía debido a su discurso que intentaba dar tranquilidad a los mercados. Pero conforme se iban conociendo las designaciones, el economista hizo un berrinche y declinó acompañar a Castillo. De hecho, se lo vio salir raudo del acto. La razón de la huida era la escandalosa designación como presidente del Consejo de Ministros de Guido Bellido Ugarte, congresista electo
y encumbrado apologista de la organización guerrillera maoísta Sendero Luminoso, que a finales del siglo XX provocó casi 70.000 muertes con su accionar terrorista. Fue Bellido quien, a raíz de las movilizaciones contra la dictadura cubana, dijo que en Cuba existe democracia, ya que los pueblos son los que determinan el modelo de gobierno. Sí, Bellido, cómo no. Lo de Bellido Garte fue una afrenta para la decencia mundial. El mundo se hizo eco del atropello. A la postre, y luego de una brutal caída en los mercados, Castillo trató de calmar la cosa convenciendo a último momento a Franque para que se incorporara al gabinete en la cartera de Economía y al jurista Aníbal Torres en Justicia. A cambio, Bellido hizo un comunicado medio escenográfico en el que ratificó su compromiso con la democracia y la gobernabilidad y los derechos humanos. Y con este comunicadito, parece que con eso a Franque le pareció que estaba bien, se dio por contento, lo que demuestra que el señor tampoco es que tenía unas convicciones muy sólidas. La radicalización acelerada del gobierno de Castillo cuenta también con las declaraciones del congresista y procesado por terrorismo Guillermo Bermejo, que anunció que va a impulsar la ley de hoja de coca para industrializar el cultivo en el país. Ya en marzo de 2021 aseguró que la agenda de Perú Libre incluye la despenalización del cultivo de coca. Sabemos que necesitan una ley de coca similar a la del hermano Evo Morales, dijo Bermejo, quien hace días confesó en declaraciones radiales que si se tomaba el poder, nunca lo iban a dejar. Para llevar adelante el manual de la tiranía chavista que Cedrón, que es quien mueve los hilos de Castillo, tiene planeado ejecutar a toda velocidad, se incluye también la conformación de un nuevo Tribunal Constitucional, vale decir, la Corte Suprema Peruana. La idea es que sea un tribunal elegido por el pueblo en consulta popular, en lugar de que sea por el Congreso. Para Cedrón, esto asegura que los magistrados estarán defendiendo una constitución que ha terminado con todos los derechos y el saqueo del país. Este desembarco y desmembramiento de la justicia se completa con otra institución chavista de la que Castillo ha sido fiel exponente. Se llama la Ronda Campesina. Es el nombre de una organización de tipo comunal de defensa surgido en las zonas rurales en Perú a mediados de los 70. Según ellos, la Policía Nacional es el pilar sobre el cual la actividad pública lucha contra este mal, pero no es suficiente. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a la población. Esto dijo Castillo. La expansión del sistema de ronderos es idéntica al llamado de las milicias parapoliciales que hacía Chávez, que las organizó también para defender la revolución. Comprender los lugares comunes que tiene el fracaso de la política peruana con los sucesivos fracasos de Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, etc., es entender que el neoterrorismo tiene un manual cristalinamente editado y que se expone claramente a quien quiera oírlo. Es cierto que todo proyecto tiene particularidades, avances, retrocesos, pero no es menos cierto que las crisis de representación, las estructuras burocráticas anquilosadas y endogámicas de la política tradicional de la región han desenterrado monstruos que hasta hace años parecían terminados. Y lo más grave es que han dejado a la región casi sin anticuerpos para resistir el embate de un modelo descaradamente chavista. Justamente Perú es uno de los países que más venezolanos ha recibido, huyendo de la catástrofe que es Venezuela hoy. Y estos representan casi el 3% de la población del país. Resulta imposible que los ciudadanos peruanos desconozcan los resultados de la transformación chavista. Solo con una enquistada desconfianza en la democracia y una letal aprehensión a la política puede comprenderse que muchos latinoamericanos hastiados, hartos y desanimados hayan permitido el asalto a sus repúblicas de una manera tan fácil e impúdica. Los peruanos no pueden decir que los engañaron, que esto fue una trampa y que no sabían a qué atenerse. Latinoamérica tampoco. Uno a uno los países de la región están entregándose voluntariamente a sus verdugos. Así las cosas, todo lo ocurrido anticipa un futuro muy oscuro. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.